Dios eterno y Padre bueno, alabamos y bendecimos su nombre en primer lugar, dándole a usted toda honra, toda gloria y alabanza, porque usted es digno de recibirla, porque ha hecho todas las cosas, todo el universo entero, todos los seres vivientes, porque grandes son sus maravillas y sobre todo, grande es la salvación que nos ha dado, dando a su Hijo unigénito, a Jesús de Nazaret, perfecto, santo, sin mancha, para salvarnos a viles pecadores, que solo merecíamos su justo juicio, pero usted en su gran amor y misericordia quiso salvarnos y nos eligió de entre miles. Le agradecemos primeramente esa tan grande salvación, ese tan grande amor para nosotros, Señor. Queremos poder hacer su voluntad, queremos poder agradarle, queremos que usted nos ayude, que nos motive cada día. Mientras más difícil es el tiempo, más anhelamos su venida y que usted nos fortalezca en su fuerza mientras esperamos el regreso del Señor cada día. Que usted nos dé esa gracia, la paciencia también que necesitamos, como dice Santiago, hasta que el Señor venga. Por muy difíciles que se vean los tiempos, ayúdenos, Señor, a seguir adelante con esa perspectiva celestial de que un día estaremos para siempre con el Señor. Que eso sea lo primero en nuestras vidas y darle también el primer lugar a su palabra en todo momento, sobre todo en reuniones donde nos edificamos, fortalecemos, donde nos animamos, donde nos reprende también su palabra, donde nos corrige y nos dirige, porque usted siempre ha querido el bien para nosotros. Somos nosotros los defectuosos que nos cuesta, Señor, porque aún habita ese pecado, la vieja naturaleza, que no quiere, Señor, el gobierno de su Santo Espíritu. Pero confiamos en su palabra, que ella nos guiará, que su Santo Espíritu nos guiará hasta que el Señor venga. Ayúdenos, Señor, en todo este tiempo de tanta confusión en la religión y en lo secular, Señor. Ayúdenos a permanecer fiel a su palabra, que no nos ganen, Señor, los afanes, las distracciones de este mundo, que nuestro destino sea el celestial, como dice, para estar para siempre con el Señor, donde Él fue a preparar moradas para estar para siempre con nosotros. Esa será nuestra vida y será eterna, no este pasar de tiempo que será unos cuantos años en esta tierra, en este mundo, donde somos peregrinos, pasajeros de este mundo nomás, donde no nos corresponde, Señor. Anhelamos esa patria celestial, para estar para siempre con usted, ya sin problemas, ya sin dificultades, ya sin enfermedades. Qué hermosa va a ser esa vida, Señor, que usted nos tiene preparado. Nos alegramos desde ya, Señor, queremos vivirla, porque sabemos que este mundo no tiene solución. El pecado y Satanás reinando en este mundo no tiene solución. Por mucho que los hombres digan que buscan la solución, la paz y la seguridad, como dice su palabra, no la va a encontrar, porque este mundo, con el pecado reinando y Satanás gobernando este mundo, no tiene solución. Ayúdenos, Señor, para que no cambiemos nuestra perspectiva, Señor, de que sea su venida y estar con usted para siempre, Señor. Que usted sea quien guíe y gobierne nuestras vidas y este mundo. Ese reinado donde el Rey esté presente, Señor. Anhelamos ese día, Señor, lo esperamos cada día. Y también la higuera ya floreció, Señor, lo que Él anuncia, más pronta su venida, Señor. La esperamos en cada momento, esa venida tan inesperada que va a ser, Señor. Queremos, Señor, estar ya ahí. Ayúdenos, Señor, también y que amemos su palabra, amemos estar en la reunión con nuestros hermanos, donde usted envía bendición y vida eterna, como dice su palabra, y perdón de pecados también envía, Señor, dice cuando estamos todos juntos, unánimes, reunidos en un mismo sentir, un mismo espíritu. Ayúdenos a que así sea, Señor, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo y están en unidad, que nosotros también seamos uno junto a usted. Ayúdenos a que así sea, Señor, para que comprendamos y anhelemos estar juntos en toda reunión, Señor, en todo momento, sobre todo cuando usted nos da tanta verdad, Señor, que podamos valorar eso, tanta verdad que nos ha entregado a este pequeño grupo, a este pequeño remanente que usted tiene acá, que usted, Señor, nos entrega todo lo por venir, nos entrega la forma de vivir para advertir también las cosas que estamos viviendo, Señor, que podamos valorar eso, Señor, que anhelemos estar reunidos junto con nuestros hermanos, reconociendo la gracia y la sabiduría que le da a nuestro hermano Pablo, que viene del cielo, Señor, y como los bereanos podamos comprobar con su palabra, para que estemos unánimes todos, Señor. Ayúdenos a que así sea, Señor, para que podamos tomar en cuenta esto, Señor, ya que no está en todos lugares. Es difícil encontrar un lugar de sana doctrina realmente. Es difícil encontrar donde se ame su palabra por sobre todas las cosas, donde se ame su venida por todas las cosas. Es muy complicado en estos tiempos, Señor.
Ayúdenos a valorar este lugar, este pequeño lugar, porque a usted no le impresionan las grandes cantidades, sino la fidelidad de su pueblo, Señor. Ayúdenos a que así sea, que podamos ser fieles, que aunque estamos en este cuerpo imperfecto, que podamos ser fieles, Señor. Ayúdenos, por favor. Padre Celestial, también orando por los hermanos que nos escuchan a la distancia, para que usted bendiga, guarde, anime y fortalezca a aquellos pequeños remanentes que están lejanos, Señor, para que todos juntos sigamos adelante y un día estar para siempre con el Señor, rogando que el Señor se animen y se fortalezcan en su palabra como lo hacemos nosotros, Señor. Padre Celestial, le damos muchas gracias por dejar esta tremenda verdad en su palabra, por amarnos tanto, Señor. Le damos muchas gracias todos los días, porque sabemos que nada de usted merecemos, Señor. Pero le damos gracias, Señor, porque es lo que va a ser por eternidad. Este mundo es tan pasajero, Señor. Por muchos años que sean, es pasajero. Vamos a estar para siempre con usted. Y lamentamos, Señor, que los que no quieren escuchar, Señor, rogando principalmente por nuestras familias, Señor, por nuestros seres queridos, que usted abra el corazón de ellos, porque también su juicio, que su juicio viene y la condenación también va a ser eterna, Señor. Por eso, ¿cómo no anhelar, Señor, la salvación de nuestros seres queridos, de nuestros familiares? Que usted abra sus corazones, porque es el único que puede cambiar aquellos corazones, Señor, para que reconozcan que Jesucristo es el Señor y se vuelvan a Él, Señor. Es una obra que solo usted puede hacer. Por eso le rogamos por nuestros seres queridos, nuestros familiares, grandes, pequeños, que usted toque sus corazones y los vuelva a Cristo para que Él les salve. Padre Celestial, imploramos eso cada día también, como le damos nuestras gracias, también rogamos por nuestras familias todos los días de nuestra vida, porque queremos que ellos también sean salvos, así como Pablo rogaba por su pueblo, nosotros rogamos por nuestra familia. Padre Celestial, muchas gracias le damos porque podemos nuevamente un día más, con puertas abiertas, reunirnos en torno a su palabra, cantarle alabanzas a su nombre, donde el centro es el Señor, donde Él está en su trono, exaltado y engrandecido como siempre ha sido. Padre Celestial, muchas gracias por permitirnos esto. Le damos muchas gracias y siempre haciéndolo en el nombre y los méritos del Señor Jesús, y a Él sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más les saludo, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Estamos muy contentos de reencontrarnos, y como oraba nuestro hermano, le damos gracias al Señor porque lo que nos convoca es principalmente su palabra, ¿ya? Nuestro énfasis no está tanto en la música, en lo accesorio, que hoy día la gente busca eso, ¿no es cierto? Porque la música se ha transformado en un aspecto terapéutico, la gente quiere pasarlo bien, sentirse bien, y confunde lo que es la emoción con el verdadero crecimiento espiritual. Y es bueno, es importante eso siempre enfatizarlo, el crecimiento espiritual no lo da lo accesorio, sino que lo da la palabra de Dios. Y no podemos jactarnos de que seamos más capaces o más inteligentes, simplemente decimos, y gracias Señor porque nos ha cautivado la importancia de su palabra en nuestra asamblea local. Y queremos destinar más tiempo a estudiar la palabra del Señor que a otras cosas que nos podrían engañar en el sentido emocional meramente. Así que estamos agradecidos del Señor que nos haya dado también este tema, que estamos desarrollando ya hace algunas semanas, el mensaje de Cristo a las 7 iglesias. Porque mucho se habla hoy día, yo siempre hago un preliminar, un comentario, un resumen, ¿cierto? Que nos ayuda también a recordar lo que ya hemos dicho y profundizar ciertamente en los mismos temas. Pero estamos en un tiempo, hermano, en que la iglesia busca algo nuevo, busca algo que le cautive, que le motive, que le despierte. Algunos hablan de una lluvia tardía, ¿no es cierto? Hablan de que Dios está haciendo o produciendo un avivamiento y por ahí la gente se va y cree aquello. Y lo curioso es que no vemos en ninguna parte de la Biblia ese concepto de avivamiento. Vemos todo lo contrario, vemos que los tiempos finales serán tiempos peligrosos, tiempos difíciles, como lo estamos observando. La sociedad nos muestra, nos certifica, aunque no necesitamos ningún elemento que nos confirme que la palabra de Dios es en verdad, pero aún así, lo que estamos viendo a nuestro alrededor nos certifica de que la profecía se está cumpliendo. ¿Ya? La sociedad se está configurando cada vez más en contra de Dios. ¿Ya? Cortamos sus cuerdas, dice el Salmo número 2, y no quieren saber nada de la palabra de Dios. Y lo más preocupante, y quiero ser enfático en esto antes de retomar el resumen, es que la iglesia quiere dar respuesta a esa sociedad que no quiere saber nada con la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, la iglesia se está disfrazando de secular para cautivar la atención de esta sociedad que no quiere saber nada de Dios.
Entonces, de alguna manera, la doctrina y la altura de la doctrina se rebaja, ¿cierto? Se rebaja a la cultura, se rebaja a las demandas sociales, y de esa manera, dicen los entendidos de la actualidad, podemos cautivar o podemos seducir la atención de la sociedad para traerlos a Cristo. Graso error, hermanos, porque el individuo solamente se convertirá por la palabra de Dios. No hay otro método, no hay otro aditivo que podamos nosotros incluir para que la gente se convierta a Cristo. Debemos predicar el Evangelio, debemos predicar todo el consejo de Dios. Y eso significa el pasado, el presente y lo que vendrá en el futuro. Así que le damos muchas gracias porque en esa pregunta que muchos están haciendo, ¿qué mensaje tiene Cristo para la iglesia de hoy? Bueno, la Biblia dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que se dijo es lo que se debe decir en el día de hoy. Y eso es lo que se dirá en el futuro hasta que Cristo regrese. Lo que tiene usted en su mano es la palabra de Dios, es la Escritura que está sellada. No hay nada nuevo que podamos esperar. Lo que necesitamos nosotros ahora es pedirle al Señor que nos dé sumisión, nos dé humildad para creer lo que la Biblia dice y ceñirnos a ella para entender los tiempos y esperar lo que va a ocurrir. Y nosotros sabemos muy bien lo que va a ocurrir. La apostasía sigue creciendo, la maldad sigue en aumento, pero nuestro Señor Jesucristo va a volver por nosotros. Esa es una promesa del Señor, no es una idea nuestra. Entonces, el leer el mensaje de Cristo a las 7 iglesias nos da la respuesta a lo que nosotros necesitamos saber. ¿Qué mensaje tiene Cristo a la iglesia de todos los tiempos, desde el inicio, es decir, desde el día de Pentecostés hasta su regreso? El día del arrebatamiento. Nosotros creemos en un arrebatamiento tal cual lo dice Pablo a los tesalonicenses. Seremos arrebatados juntamente con los que murieron en Cristo y en ese momento resucitarán, ¿se acuerda? Resucitarán primero. Entonces en ese trayecto, en ese lapso, desde el nacimiento de la iglesia hasta su segunda venida, o siendo más preciso hasta el arrebatamiento de la iglesia, hay una iglesia que se desarrolla y Cristo tiene un mensaje preciso, directo a esa iglesia. Y estamos ahí centrados todavía en el primer mensaje a la primera iglesia de Apocalipsis capítulo 2, verso 1, ¿cierto? Son 7 iglesias que reciben la misiva, que reciben la carta o el mensaje de Cristo. Son 7 iglesias, como lo dice ahí Apocalipsis 1, 11. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y aquí las menciona, ¿no es cierto? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pero estamos centrados en esta iglesia de Éfeso, como ustedes ven ahí la característica de Éfeso, una localidad de Asia Menor, caracterizada por la adoración a la diosa Diana, la Diana de los Efesios. Cuando usted lee ahí el capítulo 18 y 19 de Hechos, podrá interiorizarse y profundizar, nosotros ya mencionamos algo de eso, cómo los efesios adoraban a esta diosa, que es muy propio de lo que hoy día también ocurre con la falsa Virgen María, ¿ya? Que promueve el catolicismo romano, porque debemos siempre aclarar que la Iglesia Católica no es una iglesia cristiana, es una iglesia mariana, es una iglesia con intereses políticos, es una iglesia con intereses dominionistas, pero no es una iglesia que espera en las promesas de Dios. No es una iglesia que predica el evangelio puro, eso hay que decirlo con todas sus letras, sobre todo en tiempos de profundo ecumenismo, hermano, que está azotando las iglesias y la cristiandad actual. Entonces los efesios adoraban a esta diosa Diana, y ahí en el capítulo 19 de Hechos vemos un tremendo alboroto que se armó producto de la predicación del evangelio, porque el evangelio no trae paz, sino que trae disensión. Vamos a hablar un poco de eso también. Porque Pablo comienza a predicar, y como Pablo predicaba el evangelio verdadero y puro, predicaba la salvación solamente por Cristo, ¿qué pasaba con Diana de los Efesios? Y comenzaba a arruinarse el negocio. ¿Se acuerda que hablamos de ese negocio que había porque se fabricaban templos en miniatura, estos templos de Diana, y se vendían porque la gente siempre ha sido supersticiosa? Y la gente se lleva su superchería a la casa porque cree que con esas figuritas se espantan los malos espíritus y se atraen las bendiciones. Los seres humanos encima, hermanos, hermanas, somos supersticiosos. Entonces la predicación de Pablo en Éfeso, que estuvo prácticamente 2 años, un poco más, arruinaba el negocio y comenzó a alborotarse la sociedad
Efesia, ¿no es cierto? Y comenzaron a hacer un escándalo y por horas decían grandes dianas de los efesios, ¿se acuerda? Querían contrarrestar el avance del evangelio con esas búsquedas, ¿no es cierto? Esas exclamaciones hacia su diosa, hacia su deidad. Yo le quiero ser sincero, hermano, nosotros estamos aquí hablando del evangelio por pura gracia. Nosotros podríamos estar ahora mismo saliendo de la misa, ¿sí? Sintiéndonos mejores, ¿cierto? Porque la misa a usted lo hace sentir mejor. Los que fuimos católicos salíamos de ahí con el pecho inflado, ¿no es cierto? Creíamos que lo hacíamos bien, nos sentíamos bien. ¿Por qué? Porque el catolicismo promueve la salvación por obras. Los mejores se salvan. Pero estamos aquí y todavía no lo podemos entender. Solamente por gracia, hermanos. Y eso es maravilloso porque hablar estas cosas con firmeza nunca nos debe hacer perder la perspectiva de la humildad de que Dios nos ha apartado para sus caminos por pura gracia. Así ocurrió en la sociedad de los efesios. Y el Señor le tiene un mensaje bien preciso a esta iglesia, como lo estuvimos viendo, todavía esto es el marco del resumen. Lo primero que le dice acá, en el capítulo número 2 de Apocalipsis, si tiene su Biblia abierta ya, en el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, ¿cierto? ¿Quién es el destinatario? Es el ángel de la iglesia en Éfeso. La pregunta que nos hicimos en su oportunidad, ¿a qué se refiere con este ángel? Descartamos la posibilidad de que pueda ser el pastor de la iglesia, porque si usted analiza en las escrituras, no existe ningún texto que señale ni que tampoco ni siquiera sugiera la idea de que el pastor de la iglesia sea llamado ángel. Creemos firmemente en lo que la propia Biblia habla de la presencia angelical. La Biblia habla de que la iglesia es un espectáculo no solamente a los hombres, sino que también a los ángeles. El apóstol Pedro dice que todo lo que nosotros hablamos, enseñamos, predicamos en la iglesia son cosas que anhelan mirar los ángeles. Creemos en una, ¿cierto? En una presencia angelical. Entonces, cuando el Señor dice, escribe al ángel, está hablando precisamente del ángel que Dios ha determinado para cada iglesia, una presencia espiritual y angelical. Eso es lo que dice literalmente. No resiste ninguna otra interpretación, ni menos decir que el pastor es el ángel. Porque lo único que estamos viendo hoy día es que son pocos ángeles, ¿no es cierto, los pastores? Esa es la verdad, hermanos. Y no quiero con esto desprestigiar a todos los pastores. Pero todos los que se han puesto en un lugar de realeza se han corrompido para su propia perdición. Y han hecho un flaco favor al Evangelio de Cristo. Lo han enlodado, hermanos. Esa es la verdad. Por eso que es muy importante aquí. Todos somos hermanos. Uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos nosotros somos hermanos. Entonces, muy importante eso. Versículo 2, Apocalipsis 2:2 dice, yo conozco tus obras. Ya lo hablamos, el Señor conoce todo lo que pasa con nosotros. No solamente lo que hacemos, sino que aún más. Pesa las intenciones de nuestro corazón. Él sabe nuestro corazón y nuestros pensamientos antes de que digamos algo, antes de que hagamos algo. Es solemne esto, hermanos. No podemos hacer nada, comillas, para el Señor si antes no ponemos a la luz de la palabra de Dios nuestras intenciones. Porque su engañoso corazón como el mío nos puede llevar a hacer cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Y esto hay que tenerlo, como lo decía la otra vez, grabado en nuestro corazón. Yo conozco tus obras. Él sabe las motivaciones de nuestras obras. Entonces, muy importante, Dios conoce las obras de todas las iglesias, Dios conoce las intenciones de todas las iglesias y de quienes las lideran, evidentemente. Y así le dice también a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras. Pero hemos descubierto que sigue el Señor hablándole a esta iglesia, reconociéndole y aprobándole las virtudes de los efesios. Descubrimos 4 reconocimientos, por decirlo así, 4 virtudes que tenían los efesios. Primero, su arduo trabajo y paciencia. Segundo, no soporta a los malos, a los mentirosos, a los falsos apóstoles, a los timadores, es decir, los estafadores. Dígame si no, hermano, que estamos en tiempos así, de personas malvadas, que engañan y son engañadas.
Número 3, que es una iglesia sufrida y paciente. Note usted qué diferente a lo que hoy día se proclama como iglesia. No, si tú tienes que ser feliz. El Señor te llamó para ser próspero, ¿no es cierto? ¿Le han dicho eso? Lo escuchamos por todos los lugares. Dios te quiere próspero sentimentalmente, emocionalmente, económicamente y de salud física. ¿Será ese el mensaje de Cristo? Sabemos que no, ya lo vamos a ver también. Pero esta iglesia de Éfeso era sufrida y paciente porque el Señor nos desarrolla la paciencia a partir de la tribulación. ¿Se acuerda que lo leíamos? La tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza, para que no nos despeguemos nuestra mira de allá de la promesa futura, de la promesa celestial. La iglesia pierde su perspectiva celestial y comienza a mirar en lo social y quiere buscar soluciones sociales. ¿Sabe? Quiero hacer un paréntesis, pero hermanos, ninguno de nosotros está inmune a perder la perspectiva celestial. Por eso que tenemos que repetirlo, tenemos que insistirlo, tenemos que formar a nuestros hijos así. No perdamos la mira que tiene grande galardón en los cielos, hermanos. Porque hoy día vemos pastores que estaban enseñando lo mismo y de repente, abruptamente, estrepitosamente, ahora dicen, la política es legítima dentro de la iglesia para la justicia social. ¿Pero de qué estamos hablando? Hemos perdido la perspectiva, la brújula. Hermanos, creo que nuestras convicciones están siendo probadas y mañana serán probadas con la doble profundidad. Por eso que tenemos que prepararnos, hermanos. No sabemos cuándo Cristo viene, creemos que puede volver en cualquier momento. Pero estamos en un mundo antagonista y en un engaño tan sutil que pensamos que es legítimo todos los caminos que nos puedan otorgar plenitud y felicidad en este mundo. Y no es así. Hermanos, nuestra mira ha de estar puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Lo que no significa que cumplamos nuestros deberes. Los que sostenemos una familia tenemos que seguir trabajando fielmente, arduamente, como dice el texto también. Nuestros hijos estudiar. Todo tiene que mantenerse normal, ¿cierto? Pero con una perspectiva correcta. ¿Cuál es? La perspectiva celestial, la perspectiva de que nosotros somos peregrinos y extranjeros, la perspectiva de que nuestra ciudadanía no está aquí, sino que en los cielos de donde esperamos al Salvador. Todo eso es doctrina apostólica, no es doctrina de esta iglesia local. Lo que queremos, hermano, y procuramos es volver a la doctrina apostólica. Ellos tenían la mira puesta en las cosas celestiales, hermano. Nunca estuvieron relacionados con política contingente. Lo hablábamos el jueves. Todo cristiano se transforma en un embajador de Cristo. Y un embajador no puede deliberar políticamente. Imagínense ustedes, yo les digo, hermanos, ¿sabes? Por este partido político tenemos que actuar. Oremos por este partido político porque por aquí va a venir la solución. Estamos traicionando a nuestro Señor Jesucristo que nos ha dejado como embajadores. El protocolo oficial, ¿no es cierto?, internacional, determina que un embajador en un país cualquiera no puede deliberar políticamente. Y si el tal delibera políticamente, ¿sabe lo que tiene que hacer? Según el protocolo, enviarlo de vuelta, expulsarlo del país, como persona que no es grata. Si esos protocolos humanos, hermanos, son tan estrictos, ¿cuánto más el protocolo de Dios? ¿Cuánto más? Nuestra mira, nuestra perspectiva es celestial. El Señor nos vino a dar vida eterna, no nos vino a solucionar los problemas temporales. No nos engañemos, hermanos. Muy bien, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, no soportas a los malos, una iglesia sufrida y paciente. Y número 4, una iglesia que aborrece el nicolaitismo o a los nicolaitas. Ya vamos a llegar allá, pero le voy a dejar anticipado esto. Los nicolaitas es una facción que permeó la iglesia primitiva y que estableció algo muy aborrecible. Dividió la iglesia, la dividió entre el clero y los laicos. ¿Qué significa el clero? Los doctos, los doctores, los pastores, los clérigos, los obispos, como se jactan, ¿no es cierto? Y por debajo, los laicos. ¿Y sabe lo que significa la palabra laicos? Los ignorantes. Eso no está en la Biblia. Y lo vamos a ver. El Señor dijo, uno es vuestro maestro el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Saben, hermanos? Creo que no nos satisface el más grande título que un individuo pueda exhibir, el de hermano. Es tremendo ser hermano.
Es tremendo decir, soy hermano porque el Señor me ha incluido en esta familia de la fe. Somos hijos del mismo Padre, ¿o no es así? Y el único que es digno de estar sobre nosotros es nuestro Señor Jesucristo. No obstante, nuestro Señor Jesucristo anhela no estar sobre nosotros, sino que entre nosotros. Donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está, Él promete su presencia ahí en medio. Entonces el nicolaitismo arruina, o quiere, o pretendió arruinar eso. Y el Señor lo aborrecía. Por eso que le reconoce, le hace una aprobación a los efesios, aborrece las obras de los nicolaitas. Continuemos, hermano. Respecto a la primera virtud, tu arduo trabajo y paciencia, hemos hablado mucho, hermanos, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ese es el aliento que el apóstol Pablo también le entrega a los efesios, a los Corintios, 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Estad firmes y constantes, porque vuestro trabajo en el Señor, como dice, no es en vano. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Mire lo que dice aquí, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tremendo texto, ¿cierto? Hebreos capítulo 12, verso 1 al 3. Cuando dice el texto ahí que se sentó, dice acá en el Hebreo 12, 1 al 3, que dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso está hablando de que Él terminó su obra, terminó su trabajo. Hermanos, cuando Cristo vuelva, nosotros hemos culminado nuestro trabajo. Como dijo el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he acabado, ¿no es cierto? He guardado la fe, he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, ¿no es cierto? He guardado la fe. Se culmina el trabajo, se culmina el arduo trabajo. Entonces, de la misma manera que el Señor lo hizo como gran ejemplo para nosotros, porque nuestro sublime ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro gran referente es nuestro Señor Jesucristo. Terminó su obra y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, finalmente, tenemos que considerarlo a Él, como dice acá al final del versículo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Su vida fue una contradicción. ¿O no fue así, hermanos? Claro que sí. Contradicción para nuestro pecaminoso corazón. Murió en debilidad, pero Él estaba venciendo la muerte. Cuando Él estaba en la cumbre del Gólgota, la gente meneaba la cabeza, ¿cierto? Diciendo, miren cómo está el que se decía rey de los judíos, ahí está. Pero Él estaba venciendo. Él estaba cumpliendo la obra del Padre, con fidelidad. Entonces, de la misma forma nosotros, hermanos. Nosotros a veces no vamos a ver cosas que nos alienten nuestra fe. Por el contrario, vamos a ver cosas que nos prueban nuestra fe. Porque Pedro dice, ¿no es cierto?, que nuestra fe ha de ser probada como el oro que se refina en fuego. Todas las situaciones adversas que vivimos es para probar nuestra fe. Por eso que el arduo trabajo es muy importante y la paciencia. Dice el texto de Romanos 5, 3 al 4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. No veo en ninguna parte la prosperidad ni la felicidad. ¿Se da cuenta? Usted dice, pero ¿cómo si el Señor nos vino a dar vida y vida en abundancia? Dice Juan capítulo 10, ¿cierto? Pero ese texto está fuera de contexto, está sacado del texto en que viene enseñando acerca de las ovejas que anhelan el alimento, ¿no es cierto? Que anhelan el pasto. Por eso que dice antes, el que por mí entrare, hallará pastos. El ladrón viene a robar, a saltear, a destruir, ¿no es cierto? Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La oveja vive con pasto nutritivo, no pasto seco. Entonces nosotros en este tiempo debemos darle gracias al Señor porque tenemos una abundancia de pastos, que es su palabra.
Pero la felicidad no tiene nada que ver con ese texto, ni la prosperidad, como hoy día los fascinerosos y traficantes de almas enseñan, que lo único que han hecho es hacerse ricos con las ovejas, ¿o no es así? Que han vivido de la lana de las ovejas, pero no predican el evangelio verdadero. Entonces, muy importante tener los ojos muy abiertos. Aquí la Biblia dice tribulación que produce paciencia. Y la paciencia es probada y la prueba nos proyecta hacia la esperanza. Finalmente, el texto que estuvimos observando, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pregunta el apóstol Pablo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esa es la fe verdadera. Nunca olvide que la fe no es un poder que usted tiene, sino que es la certeza de esperanza, la convicción de lo que no se ve. ¿Ya? Entonces este texto de Romanos 8, 24 al 25 nos habla de eso, una esperanza que no se ve. Usted tiene esperanza y se goza en esa esperanza aunque no ha visto nada. Nadie de nosotros ha visto al Señor y no lo vamos a ver hasta que seamos glorificados, hermano. El apóstol Pedro dice: ¿en quién creéis? Sin haberle visto. Pero muchos han enseñado que ven al Señor y que se les aparece al Señor. Tengamos cuidado, porque el Señor no se va a aparecer, porque si usted ve a Él, ya no es fe, usted ya no anda por fe. Entonces la fe es creer sin haber visto. Muy bien. La segunda virtud, no soportas a los malos. Ya estuvimos hablando en extenso de eso. Una iglesia celosa. Hoy día se ha perdido el celo por la verdad. Hablaba con un hermano en la semana. Mucho se habla de la santidad moral, ¿no es cierto? Que ciertamente es parte de la columna de una vida cristiana. Somos llamados a vivir en una santidad moral. Pero nadie habla, o muy pocos, hablan de una santidad doctrinal. Hoy día se dice: mira, la doctrina no importa, no te hagas problema con la doctrina. Pero ¿cómo no vamos a darnos cuenta de que la doctrina es la base de nuestra fe, hermanos? Si nosotros perdemos la doctrina, perdemos la brújula y perdemos la carta de navegación absolutamente. Entonces se transforma esto en un grupo religioso, ¿no es cierto?, de buena crianza, donde tú tienes que ser buen hijo, tienes que ser buen esposo, buena esposa, buen vecino, y se transforma en una comunidad de buenas acciones, sin doctrina. Entonces se da cuenta que una media verdad al final se transforma en una gran mentira. Hermanos, el celo por la verdad, el celo por la santidad de la doctrina se ha perdido. Yo me acuerdo de ese pasaje que ustedes conocen muy bien: el celo de tu casa me consume. Juan 2:17, cuando Cristo entró al templo. ¿Por qué entró al templo? Porque vio que el templo, la casa de Dios, se había transformado ¿en qué, hermanos, hermanas? En cueva de ladrones. Es decir, había un ejercicio cultural donde se ofrecían sacrificios, ¿cierto? Se ofrecían animales para el sacrificio, pero los que tenían el poder habían transformado ese lugar santo en un negocio. Y usted dice a lo mejor: qué terrible lo que pasaba en ese tiempo. Es lo mismo que pasa hoy en la cristiandad actual. Todo se vende, nada es por gracia. Usted ve que hoy día hay grandes conferencias, porque hoy día está la fiebre de las megaconferencias, ¿o no es así? Entonces la gente viaja de su país, cruza todo un continente para ir a una tremenda conferencia, porque ahí está la bendición. Y esa conferencia no es gratis. Esa conferencia tiene boletería, tiene tickets de entrada. ¿En qué parte de la Biblia podemos fundamentar eso, hermanos? Cuando Pablo lo decía claramente, lo leíamos el jueves a los Corintios: he predicado el evangelio gratuitamente. Nunca él fue carga de nadie, nunca quiso ser gravoso a la iglesia. El propio Pablo dice: más vale dar que recibir. Pero hoy día todo se vende y nadie dice nada. ¿Y sabe por qué no dice nadie nada? Porque hemos perdido el celo por la doctrina, la apologética, la defensa de la fe. No obstante, el Señor reconoce esta iglesia de Éfeso. Por eso que yo les decía en un inicio: estudiar estas 7 iglesias es apropiarnos de la lección para cada uno de nosotros, de manera individual y también como grupo, colectivamente. Debemos retomar los principios de lo que a Dios le agrada. A Dios le agrada primero el arduo trabajo, la paciencia. A Dios le agrada el defender la fe, el levantar el pendón de la verdad, aunque la propia gente se te vuelva encima. ¿Qué más da que te ofendan a ti? Pero la verdad tiene que ser puesta en lo alto, hermanos.
He guardado la fe, dice Pablo. Usted ve a un Pablo que predicaba la verdad y cómo lo trataban. Lo llevaban en andas, en avión privado, ¿cierto? Hoteles 5 estrellas. Pero qué distinto a lo que se enseña hoy día, ¿se da cuenta? Entonces estamos, en otras palabras, desempolvando, por decir así, qué es lo que quiere Cristo de la iglesia. Una iglesia celosa, una iglesia apologética. Primera Timoteo 4, 1 al 6, el Señor le decía, debes saber esto, ¿no es cierto? El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos vendrán, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y en el versículo 6 dice, si enseñas esto a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Es decir, una iglesia celosa por la santidad de la doctrina. No solamente por una vida moral, que es lo correcto, pero no es solo eso, sino que una vida celosa de la verdad, celosa de la doctrina. Es una iglesia que le agrada al Señor, y quienes enseñen eso, lo dice el apóstol Pablo, serás un buen ministro de Jesucristo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis, mire la palabra que usa contendáis, no solamente contender, sino que ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Si usted sigue leyendo Judas, está hablando de las falsas doctrinas. Estaba atentándose la doctrina, la pureza de la doctrina. Muy brevemente, hermanos, hermanas, el ecumenismo como premisa, cuando decimos ecumenismo, siempre es bueno aclararlo. Todas las religiones nos llevan a Dios. Sea usted cristiano, sea usted judío, sea usted musulmán, sea sintoísta, budista, lo que sea. Si usted es sincero, si usted tiene buenas obras moralmente, cívicamente, usted va a llegar al cielo. Eso enseña el ecumenismo. Lo hablábamos el jueves en el estudio de Romanos. Universalismo. El Señor no vino a dar una salvación universal. El Señor nos vino a dar una salvación personal, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan 3:16. No dice que el mundo es salvo porque sí. No, todo aquel que en Él cree. Y cuando decimos todo aquel que en Él cree, es que le cree a Él, es que le cree a su doctrina, hermanos. Entonces, cuando vemos este universalismo y ecumenismo que plantea la idea de que todos los caminos llegan a Dios, que es lo que tenemos que decir nosotros honestamente, todos los caminos llegan a Roma, pero no a Dios. El único camino que llega a Dios es Jesucristo nuestro Salvador. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dijo el Señor. ¿Se acuerda? Juan 14:6. Entonces, Judas nos hace un llamado tremendo, hermanos, a contender ardientemente, es decir, con celo. Es que la mentira no nos puede resbalar, sino que nos debe hacer levantarnos como verdaderos soldados de Jesucristo. Ciertamente, como dice Pedro, con mansedumbre, pero con firmeza. Entonces, a veces se trastocan los valores cristianos. El amor cristiano se transforma en un amor tolerante, en un amor condescendiente, en un amor que no importa lo que hagan, total, Dios lo cubre todo con su gracia. ¿Se ha fijado en esa premisa que es parte de nuestro corazón humano? Pero el amor de Dios, como lo dice claramente la descripción de 1 Corintios 13, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Entonces este llamado de Judas es muy pertinente para poder encumbrarnos, lo voy a decir así, a imitar a esta iglesia en Éfeso, una iglesia celosa, una iglesia apologética, que no le resbalaba las cosas que por ahí se decían, sino que elevaba su voz con mansedumbre, pero con firmeza. El otro pasaje que también mencionábamos era, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, no dice tiempos de avivamiento. Usted no va a encontrar ningún pasaje en que un apóstol diga que los últimos tiempos son tiempos de avivamiento, si existiera ese concepto de avivamiento. Si es una invención del hombre, hermanos. La iglesia nunca ha estado muerta. La iglesia no es Israel. Israel ha sido endurecido, como lo estamos estudiando, está en un estado defectuoso, y la profecía de Ezequiel, capítulo 37, lo puede revisar en la casa,
habla de un avivamiento verdadero, es decir, los huesos secos que estaban esparcidos por ahí, que no es la iglesia, es Israel, serán juntados, habrán tendones, habrá piel, y volverá a vivir un pueblo que estuvo literalmente, espiritualmente muerto. Pero la iglesia nunca ha estado muerta para esperar un avivamiento, hermanos. Ese es el engaño final, al cual debemos estar con los ojos muy abiertos. Los tiempos finales, tiempos peligrosos. Los malos hombres y los engañadores, como dice, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, si esta es la profecía bíblica, yo le pregunto, hermano, y me pregunto a mí mismo, ¿la creemos sí o no? Y si la creemos con todo nuestro corazón, ¿qué sentido tiene afiliarnos a un partido político? ¿Ustedes lo pueden creer que pastores que predicaban esto ahora estén afiliados a partidos políticos? Y promocionando desde el púlpito, votemos por este partido político. Eso está pasando el día de hoy, amados hermanos. Eso es lo que está pasando hoy día. Entonces, este llamado es un llamado de que estemos con los ojos muy abiertos, con las antenas bien paradas, como decía Marcelo, ¿se acuerda? Para las antenas, porque la apostasía ya llega. No, ya estamos, ¿eh? Algo parecido decía. Muy bien. El último texto. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. ¿Sabe lo que significa fábulas? Mitos, leyendas, cuentos. Hermanos, hermanas, tomémosle el peso. Nosotros cuando nos juntamos, sea aquí o sea en otro lugar, para estudiar la palabra del Señor, nos reunimos para estudiar la verdad, no cuentos, no que me dijeron, no que un libro del tal, no, nos juntamos para estudiar la verdad, aunque la verdad nos confronte a nuestro propio pecado, que eso es lo bueno, que nos confronte la palabra del Señor. Pero juntarnos para hablar de mitos no tiene ningún sentido, nos va a entretener ciertamente, pero no nos va a llevar a la verdad. Pero fíjese lo que dice la profecía bíblica, esto es una profecía bíblica. Vendrá tiempo cuando no sufrirán. Esa palabra sufrir significa literalmente no soportarán la sana doctrina. Usted le presenta la verdad a las personas y la gente le da con la puerta en las narices, la resiste. Y tiene que estar preparado para que le digan legalista, que no tienes amor y una infinidad de cosas. Esa es la realidad de hoy. La gente no quiere oír esto. Porque el tiempo peligroso trae una gran cantidad de personas que tienen comezón de oír. El comezón, usted sabe de dónde proviene esa idea, es una picazón. ¿Qué tiene que hacer usted para que se le quite la picazón del oído? Rascarse, ¿cierto? Con un cotonito, ahora está más refinado. Antes uno usaba un palo de fósforo, ¿cierto? Yo me acuerdo de mi padre así, sacaba un palo. Pero ahora un cotonito bien refinado, y qué placer siente usted, ¿cierto? Es uno de los placeres de la vida. Bueno, en el sentido simbólico, hermano, usted ve una humanidad que quiere que le hagan cosquillitas al oído, que le digan tú tienes potencial, tú tienes una super fe. Cristo te ha prometido felicidad, te ha prometido restaurar tu matrimonio, te ha prometido esto y esto otro. Han presentado a Cristo como el genio de la lámpara. Pero ese no es Cristo, hermanos. El Cristo verdadero dice, si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. El Cristo verdadero dice, si tú pones la mano en el arado y miras atrás, no eres digno de mí. El Cristo verdadero dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. La vida de la iglesia, la vida de los creyentes, tu vida y mi vida, es una vida de aflicción, hermano. Si no, no tendría ningún sentido ese texto de Apocalipsis, dice, porque Él enjugará toda lágrima de tus ojos. ¿Sí o no lo dice? Porque las cosas viejas pasaron. La vida del cristiano es padecimiento. Si estás padeciendo, dale gloria al Señor. No quiere decir que todos los días va a ser llanto tras llanto. El Señor nos da tiempo también de alegría. Pero considéralo, esa alegría es fugaz, no es permanente. Quisiéramos que fuera permanente, ¿no es cierto? Pero nada de lo terrenal es permanente, porque aquí no hay nada eterno. Todo morirá, todo perecerá. Leí un pasaje antes de venirme. El cielo y la tierra pasarán, en el original perecerán.
Pero mis palabras nunca, dice el original, nunca perecerán, nunca morirán. Entonces esa es nuestra mira, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, no los mitos, no las leyendas, ¿se da cuenta? No obstante, el último tiempo ya está profetizado. La gente querrá oír cosas que le agradan al oído, que le producen placer, cosquillitas al oído. Muy bien. Quería incluir este dibujo, que lo quiero también hacer ilustrativo para quienes nos siguen solamente por la audición. Aquí estoy mostrando una fortaleza que explica un poquito la figura retórica del apóstol Pablo cuando dice ahí en 1 Timoteo 3:15 que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Esta es una analogía arquitectónica. Todos sabremos que en el tiempo antiguo había una riqueza arquitectónica que hasta el día de hoy se mantiene. Entonces, cuando nosotros vemos el concepto de columna, es el concepto del sostén de la verdad, lo que sostiene la verdad. Ahí vemos las columnas al lado de allá, ¿no es cierto? Columnas jónicas. ¿Por qué jónicas? Porque acuérdense que Éfeso era una región jónica. Usted cuando vaya, por ejemplo, por ahí viendo, ahora vamos a estudiar arquitectura aquí también, hermanos. Cuando vaya por ahí, sobre todo en el cementerio general, uno ve las construcciones y las columnas básicamente se dividen en tres. Las jónicas, las dóricas y las corintias. Entonces uno lo va relacionando con todo lo que la Biblia nos entrega. Las jónicas tenían como un teléfono arriba así. Cuando usted ve una columna con un teléfono arriba, eso es una columna jónica. Ya eso es un dato al margen, Pero lo que quiero señalar es que todas las columnas sostenían la construcción. Pablo dice que la iglesia es columna de la verdad. Pero no solamente columna. Dice que es baluarte. Ahí encerrado en un círculo aparecen los ejemplos más gráficos de lo que son los baluartes. Es decir, usted tenía el muro perimetral, pero tenía unas extensiones al muro que eran los baluartes, donde estaban los cañones, donde estaban, qué sé yo, los vigilantes, los atalayas, para defender la verdad. Es decir, el concepto de columna significa sostén de la verdad y el concepto baluarte significa defender la verdad. Entonces el lenguaje es claro. La iglesia está aquí, en este mundo, para sostener la verdad y defender la verdad. Qué importante, ¿no es cierto? Y eso está en consonancia al reconocimiento que Dios le hace, que Cristo le hace a la iglesia de Éfeso. Una iglesia celosa, una iglesia que defiende la verdad. Solamente un comentario. Hechos 20, 26 al 31, usted lo puede anotar como referencia, le sugiero que lo lea detenidamente en casa, es cuando Pablo habla a los ancianos precisamente de la iglesia en Éfeso. Mire qué curioso. Digo curioso porque coincide que todo apunta a la iglesia de Éfeso. Él está en ese momento, en Hechos 20, en Mileto. Mileto es una región cerca de Éfeso. Pero él no volvió a Éfeso, sino que hizo llamar a los ancianos de Éfeso. Y fueron a Mileto y él los encomienda y les advierte. Voy a resumir y sintetizar. Pablo le dice, yo estoy libre de la sangre de todos vosotros, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo, no dice parte, todo el consejo de Dios. Él está citando, en otras palabras, lo que decía el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel hablaba de la atalaya. Lo hemos recordado, ¿no es cierto? El atalaya tenía la misión, lo vamos a decir en este lenguaje, de estar vigilando. Atalaya significa vigilante, un centinela, un guardia. ¿Dónde estaba el atalaya? En el baluarte. Estaba en la torre de el atalaya. Y él si veía venir el enemigo, ¿cierto? ¿Qué tenía que hacer el atalaya? Dar aviso, tocar la trompeta, con un sonido certero. Porque eso es muy importante. Pablo le decía a los corintios, si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Hoy día la trompeta parece en corneta de cumpleaños, hermano. La gente se ríe, aunque ya no existen las cornetas en los cumpleaños, ¿se ha fijado? Los gorritos, nada de eso, está todo cambiado. Bien, el atalaya debía tocar fuertemente la trompeta, porque si no la tocaba, la sangre de los caídos caía sobre él. Entonces era muy importante. Pablo dice, ya estoy libre de la sangre porque yo les he advertido todas las cosas.
Y después les dice, porque yo sé que después de mi partida, desde vosotros, imagínense, saldrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Eso es muy importante, siempre estar con los ojos muy abiertos. Decía un predicador, lo leía la otra vez, el buen pastor no es el que no se preocupa de lo que está pasando afuera. Por el contrario, el buen pastor advierte a las ovejas de lo que está pasando alrededor del rebaño, para que seamos capaces de discernir lo que está pasando. Entonces es muy importante eso. Pablo les advierte y les dice, desde vosotros se levantarán hombres perversos, hombres terribles, lobos rapaces, ¿cierto?, que no perdonarán al rebaño. La siguiente punto que quiero señalar para seguir nuestro avance es que el apóstol Pablo le dice a los corintios acerca de los falsos apóstoles, fraudulentos obreros, que tiene consonancia con lo que el Señor Jesucristo le dice a la iglesia en Éfeso, lo estuvimos leyendo, ¿cierto? Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Apocalipsis 2:2. En 2 Corintios 11, 13 al 15 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que, mire lo que dice, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 2 Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. ¿Qué quiero comentar de este versículo? Primero, obreros fraudulentos, falsos apóstoles. Primera cosa, ¿podemos decir en el día de hoy que existen apóstoles? Es una pregunta pertinente. Bueno, lo primero que debemos entender para responder es que ¿quiénes eran los apóstoles? ¿Cuál era la función de los apóstoles? Los apóstoles tenían el ministerio de llevar la palabra del Señor y fundar la iglesia poniendo el fundamento que era el propio Jesucristo, con señales, con prodigios y con milagros. Eso ocurrió, la Biblia o la palabra del Señor en ese tiempo se confirmó por el ministerio apostólico, y una vez que la verdad fue confirmada, no se necesita una segunda confirmación. Por lo tanto, creemos que no hay más apóstoles en el día de hoy. Alguno pudiera presumir, pero bueno, yo fui y fundé una iglesia en tal lugar. Está bien, está aplicando la palabra apóstol como enviado, como misionero, pero no en el sentido estricto de lo que significaba un apóstol, que tenía una autoridad tal que dice que los enfermos ponían las ropas ahí a los pies de los apóstoles y los tales eran sanados. Hasta las sombras de los apóstoles sanaban. Hoy día lo que vemos es un show, hermanos. Hoy día vemos un grupo de milagreros que presumen sanar. Pero no nos engañemos, hermanos, si ellos tienen su gente en la puerta, y la gente en la puerta, como tienen contacto, dice, ¿de qué viene usted? ¿Qué problema tiene, hermana? Tengo un dolor en los riñones terrible. Y le comunica al pseudo pastor de allá adelante, que está lejos allá adelante, le dice, va entrando una señora con chaleco rojo que tiene dolor a los riñones. Y el pseudo apóstol, el obrero fraudulento, dice, el Señor me está revelando que viene entrando una persona, esto no es mito lo que le estoy diciendo, es la verdad pura de lo que está pasando en la iglesia de fascinerosos y ladrones. Entonces dice, hay una señora que viene entrando con dolores, qué sé yo, el Señor me lo reveló. Uy, la gente dice, no, esto es maravilloso, aquí está el Señor. Porque la gente busca la sanidad. Obreros fraudulentos, falsos apóstoles. Entonces cuando ocurre que viene una persona enferma y el fraudulento no la sana, el fraudulento, el obrero falso, el falso profeta, ¿cierto? El falso apóstol le echa la culpa a la viejita y le dice, te faltó fe. Entonces se va doblemente enfermo, pues, hermano. Enfermo por la enfermedad que lo llevó a esa iglesia y enfermo de rabia, ¿cierto? Esos son los tiempos que vivimos. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede pasar eso? Saben, hermano, el Señor lo anticipó 2000 años antes. Muchos me dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué dice el Señor? Apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Toda la gente que busca sanidad y felicidad está expensa de estos falsos obreros y estos engañadores.
Pero Pablo dice, se disfrazan, toman Biblia, ¿no es cierto? Hablan como evangélicos, usan una buena corbata, se pasean de lado a lado, se meten la mano en el bolsillo porque les gusta dominar y crear un ambiente de dominación absoluta, egocéntricos, narcisistas, son los centros del espectáculo. Es terrible lo que vemos, hermano. Dígalo con todas sus letras, no tenga miedo. Porque hoy día hemos sido tan amedrentados que te dicen, cuidado porque puedes estar blasfemando contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia del Espíritu Santo no tiene perdón. Tú puedes blasfemar contra el Hijo y contra el Padre, dicen, pero no contra el Espíritu Santo. ¿Qué doctrina más falsa, hermanos? No es lo que enseña la palabra de Dios. Sea todo hombre mentiroso y Dios verás. Un creyente verdadero, jamás va a blasfemar contra el Espíritu Santo. Nunca. Jamás, jamás. Es imposible. Pero ¿cómo han manipulado para que la gente tenga temor? Y todo se traduce, digámoslo con todas sus letras, en dinero. Porque el milagro no es gratis. El milagro tiene un costo. Y lo manipulan a tal punto que le dicen, el Señor ha sido bueno contigo, te ha sanado, tú tienes que ahora ser agradecido. ¿Cómo manipulan a la gente, no es cierto? El Señor nos guarde y nos ayude, hermanos. El Señor decía, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La característica, entre otras, amadores de sí mismos, amadores del dinero, autoproclamados ungidos, sátiros, abusadores sexuales. Acuérdense que la palabra malos que dice Apocalipsis 2, ¿se acuerda? ¿Cuál era? Cacos. Y Cacos no solamente era un ladrón, sino que un sátiro, es decir, abusaba sexualmente de las mujeres, que es lo que estamos viendo hoy día, hermanos. Y abuso también de niños indefensos, de criaturas indefensas. Adulan a las personas, como dice Judas, dice Pedro, para sacar provecho, para hacer mercadería. Y lo puse en rojo ahí, salvación por obras. Tú te salvas por obras. Tu salvación es condicionada a lo que tú hagas o dejes de hacer. Todo eso, entre muchas otras características, configura a este lobo, como sale en la figura ahí, disfrazado con un pelaje, ¿cierto?, de oveja. ¿Cómo discernimos a los falsos profetas? Hermanos, hermanas, estudiando intensamente la palabra de Dios. La emoción, la música, la estridencia dentro de la iglesia, eso te hace un ambiente hipnótico, pero no te permite crecer y no tienes discernimiento. Y el error se mete, como decimos en Chile, como Pedro por su casa, y nadie discierne nada porque la gente está embobada con la música y con la, comillas, alabanza que le gusta tanto a la gente. Terrible, hermano. Esos son los tiempos que vive la iglesia de Cristo, la iglesia evangélica, la cristiandad actual. Muy bien. Pasamos a la tercera virtud de lo que el Señor le reconoce a esta iglesia. Ya estamos en la recta final ahora, en este día. Iglesia sufrida y paciente. Me ha hecho pensar lo que significa una advertencia de que la iglesia sufrida y paciente es considerado como una virtud entre las obras de los creyentes. Entonces yo quiero que observemos algunos pasajes, hermanos. Por ejemplo, lo primero, vamos a Filipenses 1, epístola de Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Dice así, Filipenses 1, 29. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Bien, el apóstol Pablo aquí está predicando en la cárcel. Está enseñándoles, está escribiéndole a los filipenses desde la cárcel. No estaba en el lugar más apropiado para estar escribiendo y animando a los hermanos. Yo siempre pienso en Pablo porque Pablo, cuanto más nuestro Señor Jesucristo como primer ejemplo, pero Pablo, cuando estaba encarcelado con Silas en Filipos, ¿qué es lo que hacían? Rezongaban, ¿cierto? No, cantaban alabanzas al Señor. Entonces yo digo, qué lejos estoy de Pablo. No sé qué estaría haciendo yo en una cárcel por predicar el Evangelio.
Solamente la gracia de Dios a uno lo puede llevar a alabarlo, ¿cierto? A gozarse en las tribulaciones. Pero estamos en un tiempo de una cristiandad de mantequilla. Cualquier cosa nos derrite. Cualquier cosa nos hace sucumbir. Cualquier cosa nos hace desfallecer. Entonces, como decía alguien, ¿no es cierto? Soldados de mantequilla, al más mínimo asomo del sol, comenzamos ya a derretirnos. No hemos vivido nada, hermanos. Le damos gracias al Señor que ha sido así. Estamos en una sociedad tan amante del placer, en una sociedad hedonista que busca la felicidad, que para nosotros el quebranto o el dolor no es parte de la formación de un cristiano. Está lejos de la idea de bendición. Entonces, cuando hemos estado plenamente bien o con alegría fugaz, uno dice, Dios me ha bendecido de una manera, ¿sí o no? Y cuando alguien está mal, ha tenido todo en contra, parece que no hubiera bendición ahí. Eso está muy arraigado en nosotros. Pero el apóstol Pablo decía algo muy distinto. Yo me gozo en las tribulaciones, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es al revés. Entonces Pablo se gozaba en las debilidades, las persecuciones, en cárceles, y le dice a los filipenses de esta manera: a vosotros os es concedido, es un regalo a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, por causa de Él. Nosotros padecemos muchas veces situaciones difíciles, ¿no es cierto? Situaciones que no quisiéramos vivir. Nosotros somos seres que huimos del dolor. No queremos experimentar el dolor y el quebranto. Pero muchas veces el Señor, en la justa medida que nosotros podemos soportar, nos quebranta. Y cuando lo hace, uno debe entender que eso es para nuestro bien. Como dice el apóstol Pablo, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Lucas 9:23, si usted lo tiene ahí, lo puede anotar, dice lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, tiene esta columna de sufrimiento. El camino al Gólgota no fue un camino de gozo y de placer en el sentido humano. Bueno, yo siempre les comento esto que el hombre ha buscado. Por ejemplo, el filósofo, para los jóvenes que están fresquitos en la filosofía, aunque ahora quieren sacar la historia imagínense, hermano. ¿Sabe por qué quieren sacar la historia del currículum, cierto, de la malla curricular de los tercero y cuarto medio, creo? Porque la historia te hace pensar. Y cuando uno empieza a pensar, empieza a pedir razones. Y cuando alguien pide razones, es difícil de manipular. Estamos en un tiempo profético, hermano, en que la sociedad se está configurando hacia un control global de todas las cosas, políticamente hablando, religiosamente hablando, económicamente. Pero hay algo peor: manipulación de las mentes. Entonces es interesante eso al margen. Hubo un filósofo griego llamado Epicuro, que yo lo mencionaba en otras oportunidades. Este Epicuro, dentro de su escrito, habló sobre la búsqueda de la felicidad, el hedonismo. Él planteó las bases de lo que fue después el movimiento hedonista, la búsqueda del placer. Nosotros estamos en una sociedad del placer, en una sociedad sibarita. La gente quiere buena mesa, quiere viajes, quiere placer. Y la iglesia también. Estamos en una sociedad así. Entonces a nosotros no nos suena consonante el sufrimiento o el quebranto, ¿me entiende? Entonces la iglesia, tomando estos elementos filosóficos, también hace una amalgama, un sincretismo de estas ideas y genera lo que se llama hedonismo cristiano. Le da la solución al problema. ¿Qué les parece si planteamos un hedonismo cristiano? ¿Cómo ser felices como cristianos aquí? Ya el término es chocante, hermano, porque el hedonismo es una idea de connotación negativa. Es una idea de amarse a sí mismo. Cristo dice, niégate a ti mismo, y ellos dicen, ámate a sí mismo. Busca el placer que tiene la vida cristiana.
¿Y eso quién lo planteaba? Bueno, predicadores de la actualidad. El Señor dice algo muy distinto, por eso es bueno ir a la fuente, ¿eh? Ir a nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles. Los libros, tenerlos ahí nomás. Si alguno quiere venir en pos de mí, mire lo que dice, niéguese a sí mismo, diga no a lo que te dice el yo. Tome su cruz cada día y sígame. Es decir, es una autonegación, es un sufrimiento continuo. Una iglesia sufrida está compuesta de cristianos sufridos, que a pesar del trabajo arduo y paciente, se está sufriendo, ¿cierto? Transitando por un camino estrecho, vive con gozo. Vive con gozo, ¿por qué? Porque tiene esperanzas, porque tiene promesas que se van a cumplir. No estamos viviendo a la aventura, ¿qué será de mañana? No, el Señor tiene todo controlado, hermano. El itinerario está tan ajustado que se va a cumplir a cabalidad. Cuando el Señor nos venga a buscar y nos encontremos en las nubes, nos miraremos a la cara y diremos, hermano, hermana, se cumplió la promesa. Aquí estamos, cara a cara con el Salvador. Y le veremos, cara a cara. Mire, Hechos 20:22 dice el apóstol Pablo, confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Por qué es necesario confirmar los ánimos de los discípulos? Porque estamos en un terreno difícil, en un camino estrecho. Esa es la vida del creyente. Exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, mire lo que dice, 2 puntos. Es necesario que a través de ¿qué? De muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 22. Eso lo dice el apóstol Pablo ahí en la ciudad de Listra, cuando fue apedreado. ¿Ya? Ese es el Pablo, porfiado, obstinado por el evangelio. Dice que la escritura que fue arrastrado fuera de Listra, apedreado, se sacude de las piedras, se para y entra nuevamente en Listra. No sé si usted se acuerda, los más viejos, había un juguete que se llamaba el mono porfiado. ¿Se acuerda? Ya no hay mono porfiado, ¿cierto? Y usted le pegaba y se volvía. ¿Ah? Así somos los creyentes, hermano. Por eso que la gente, nuestra propia familia, dice, este salió más duro que porfiado. Sigue leseando con eso del evangelio. Hermanos, debemos estar preparados porque los enemigos del creyente serán también los de nuestra propia casa. Dice el Señor, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿qué cosa? Aflicción. ¿Qué tal si lo borramos ahí y le ponemos avivamiento, hermano? ¿Ah? Felicidad, riquezas. No, el Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Es decir, tener fe. Eso es lo que significa confiar. Tener fe. Confiar en Él. Yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, verso 33. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Mateo capítulo 10, verso 34 al 36. Estas palabras están vetadas hoy día. Nadie las dice, nadie las enseña y están en la Biblia. La oposición muchas veces vendrá de nuestra propia familia por causa de la verdad. Aflicciones, sufrimiento, quebranto. Por eso que requeremos también de la paciencia. Sed pacientes, decía Santiago, hasta la venida del Señor. Entonces nosotros vamos viendo, hermanos, que la palabra abunda y podríamos seguir y seguir. Dice acá, pues tengo por cierto que las aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Romanos capítulo 8, verso 18. Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Segunda Timoteo capítulo 2, 3. Quiero, hermanos, que de alguna manera meditemos en esto antes de terminar el día de hoy. Sobre todo en tiempos en que el engaño nos ha querido seducir con una idea de que el mundo puede cambiar. ¿Ya? Nosotros tenemos voces desde lo secular, salvemos al planeta, ¿cierto? Por ejemplo, en los correos electrónicos siempre dice no imprima si no es necesario, salvemos al planeta. Miren, hermanos, todas las medidas que podamos tomar, de buena fe inclusive, no van a ser suficientes para salvar al planeta.
¿Y sabe por qué? No lo digo de una perspectiva negativa, sino que procuro decirlo de una perspectiva bíblica. Todo lo que usted ve en este planeta está reservado, ¿sabe para qué? Para el fuego. No nos podemos enamorar de lo temporal porque lo temporal se va a destruir. Por eso que es muy importante nuestra mira, ¿dónde está puesta nuestra mira? El Señor le reconoce y le atribuye una virtud a la iglesia en Éfeso. Lo que estamos analizando, acuérdense ustedes que es el mensaje a las 7 iglesias, en lo específico, el mensaje a la iglesia de Éfeso como primera iglesia, y le reconoce que es una iglesia sufrida y paciente. ¿Ya? Hemos hablado en extenso, varios pasajes que hablan de eso. Pero estamos en un tiempo en que esto se ha ocultado, ¿cierto?, mediante una cortina de humo, en que se quiere hacer parecer que el cristianismo sufrido, que el cristianismo perseguido, era el cristianismo de los primeros siglos. Pero el cristianismo final es un cristianismo de una época, como la han llamado, dorada, gloriosa. Que en lo particular yo no lo veo por ninguna parte, hermano. A veces yo digo, ya, voy a hacer un experimento a mí mismo. Y me digo mismo, vamos a descubrir algo nuevo. Y uno enciende la televisión, y uno lee la prensa, y uno escucha la radio, y no ve por ninguna parte la era dorada. La iglesia que reclama que estamos en un reinado ahora, un reinado de justicia, un reinado del Mesías, solamente está exponiendo una idea como el que dibuja en el agua. ¿Ya? Usted hace dibujo en el agua, usted puede hacer las figuras más lindas en el agua, pero a los segundos se desvanece. Entonces, volver a las Escrituras es un camino certero, es un camino firme, no es un pantano. No es vender ilusiones, hermano. Es volver a la realidad. Como dijo alguien, el pesimista es un optimista, pero bien informado. ¿Ya? Es decir, nosotros somos tremendamente optimistas. Nos viene la gloria venidera. Pero eso no quiere decir que lo que vemos hoy día es el cumplimiento de la era más fatal de la humanidad. Y que solamente hace presagiar la intervención del dedo de Dios, es decir, del juicio de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en lo social? Estamos viendo cómo la injusticia aumenta, la maldad aumenta, la inmoralidad sexual aumenta, no va en decreciendo, sino que va en creciendo, va en aumento. Entonces uno dice, ¿por qué está pasando esto si estamos aquí? Si la iglesia es sal de la tierra, si la iglesia es luz del mundo. Y algunos han dicho, es que no hemos incursionado en la política. Dejemos de pensar como los tontos, dicen, que la política no es para la iglesia. Y vamos nuevamente por esas ideas humanistas para morder el anzuelo, y por eso que yo lo estoy anticipando, porque cuando nos encontremos con la iglesia de Pérgamo, vamos a hablar mucho de esto. La iglesia de Pérgamo es la que muerde el anzuelo de la política y se casa, Pérgamo significa casamiento, se casa con el Estado, asume su rol de compromiso con los estamentos del Estado. Y una de las columnas del Estado es la política, hermanos. El Señor no nos ha llamado a ser políticos. El Señor nos ha llamado a esperar en su soberana voluntad, de acuerdo a los tiempos. Entonces yo quería citar, para terminar el día de hoy, Santiago 5, 10 al 11 dice así. Epístola de Santiago, capítulo 5, versículo 10 dice: hermanos míos, tomémoslo como que el Señor nos está diciendo a nosotros en esta mañana, hermanos. Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Tremendo pasaje. El apóstol Pablo habla muy claramente de la aflicción temporal, ya teniendo por cierto que las aflicciones temporales no se comparan con la gloria venidera. Y ahora leemos a Santiago de que nosotros, con una exhortación directa, tomemos de ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Todos los profetas, hermanos, del Antiguo Testamento hablaron de un día terrible de Jehová, ¿se acuerdan?
Los consideraban negativos. Había uno de ellos que se llamaba Micaías. Lo puede leer en casa, Primero de Reyes, capítulo 22, en el tiempo del rey Acab y el rey Josafat. Todos los profetas, la gran mayoría, ¿saben lo que predicaban? Avivamiento, conquista, reino ahora, dominionismo. Y solamente un profeta, uno solo, versus 400, mire la proporción, decía lo contrario. La pregunta es, ¿quién tenía la razón? ¿Las mayorías? No, hermanos, siempre la verdad ha estado reservada como una reliquia amada por Dios, como una reserva, como un remanente en grupos pequeños. Micaías tenía la verdad, no obstante el rey Acab le decía, no me gusta este profeta, porque siempre me profetiza cosas malas. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque nosotros debemos ser fieles a la verdad, no a lo que la gente quiere escuchar. Que el Señor bendiga su palabra. Hermano Rodolfo, si nos puede dirigir, por favor. Gracias. Amado Dios, Padre Celestial, Padre Soberano, gracias le damos al terminar, Señor, esta reunión, al terminar el estudio de su palabra, porque su palabra es pasto nutritivo, Señor, que nos ayuda a alimentarnos, nuestro espíritu, Señor, a crecer espiritualmente, Señor. Darle gracias por la enseñanza que hemos tenido durante esta semana, la cual está tan viva, aunque fue escrita hace casi 2000 años, refleja también lo que hoy día está sucediendo. Quizá en este caso esta iglesia es lo que hoy día ya no sucede. No existe la defensa de la fe, no existe resistir la verdad, y es por eso que es necesario su enseñanza, Señor, y lo que estamos estudiando para poder aprender también de cómo debemos comportarnos como cristianos, de poder dar un buen testimonio de Cristo, de defender la verdad, de estar atentos, de tantas cosas que nos enseña su palabra, de todo lo que vimos en los pasajes que vimos hoy día, Señor, de cuáles serán los tiempos que viviremos, Señor. Peligrosos y difíciles, muchos engañadores. Le damos gracias, Padre, como decía nuestro hermano al principio, que no somos mejores que los que están afuera, o no somos mejores que los que están en esta iglesia. Solamente pedimos su misericordia, que extienda su misericordia para con ellos, amén, para que su palabra también llegue a sus vidas, para que se vuelvan a su palabra y no a lo que dice un hombre, sino que vuelvan a su palabra, que crean en lo que es su palabra, que no crean en los catecismos y en todas esas cosas que son dogmas, que son de hombres, sino que volvamos a su palabra. Amén. Que su palabra es la que nos da la dirección, su palabra es la que nos da la ruta, en nuestra carta de navegación, como menciona nuestro hermano siempre. Gracias, Padre, porque a usted le ha placido, y lo vemos así en esta congregación, Señor, gracias, donde siempre, su carta de navegación no es lo que dijo un hombre una vez, sino que es lo que está escrito en su palabra. Amén. Le damos gracias a nuestro Dios porque nos ha conducido ahí, y le pedimos que siempre nos mantenga en esa dirección, porque esa dirección no nos lleva a aterrizarnos, a arraigarnos acá, siempre nos está llevando hacia la gloria venidera. Amén. Hacia nuestra patria celestial, a decirnos que no somos de esta tierra, sino que somos peregrinos y extranjeros, que somos embajadores. Amado Dios, le pedimos su ayuda porque el pecado aún mora en nosotros y siempre queremos y vamos a deformarnos. Por eso su palabra nos enseña que cada vez tenemos que no conformarnos a este mundo, sino que transformar nuestro entendimiento de acuerdo a su palabra para comprender cuál es su buena voluntad agradable y perfecta. Y su buena voluntad agradable y perfecta es estar mirando hacia los cielos, amén, al autor y consumador de la fe, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, en quien, por Él, por la obra, por la obediencia que tuvo usted, Padre, vino a morir por nosotros, viles pecadores, y hoy día ya estamos gozando de esa posición en Cristo que es eterna salvación. Amén. Gracias, Padre amado, por este plan perfecto de inicio a fin, en la cual nosotros no tenemos ninguna intervención. Reconocemos su soberana intervención y la obra de Cristo Jesús para salvarnos a nosotros, viles pecadores. Muchas gracias a nuestro Dios por todo, y oramos por nuestros seres queridos, sí, Señor, como siempre, nuestros hermanos, y oramos siempre en forma particular, colectiva. Clamamos, Señor, clamamos por ellos para que usted extienda también su misericordia. Amén. Salga un día al encuentro como salió un día a nuestro encuentro, porque Señor, usted no estaba perdido. Muchas veces cantamos erróneamente, al fin te encontré,
Usted nunca ha estado perdido, Señor. Siempre ha estado en su posición, ahí en el tercer cielo, en el lugar salto. Nosotros éramos los que estábamos perdidos y usted salió a nuestro encuentro y usted nos escogió para salvación. Sí, Señor. Ningún mérito en nosotros, solamente los méritos en Cristo Jesús. Muchas gracias a nuestro Dios por su amor y misericordia. Y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano Rodolfo.